Sí, yo empecé en un canal de cable en Irapuato y, y me gustaba ir a cubrir los partidos amateurs. Porque me decían, bueno, pues tú te vas a dedicar a dar deportes y la clásica, ¿no? Habla del América y de las Chivas. Y yo les decía, ¿para qué? A ver, si nada más nos vemos en Irapuato, ¿qué caso tiene que yo hable del América y del Cruz Azul? O sea, vamos a hablar de lo que la gente quiere ver en el canal de su ciudad. Y pues entonces me clavé mucho en el tema del deporte amateur, básicamente fútbol. Hay muy buenas ligas amateurs de fútbol. Y entonces yo agarraba la cámara de VHS, me gusta mucho la cámara, me ha gustado siempre la fotografía y yo me iba a los llanos, a los baldíos, a donde se daban los partidos y yo grababa. Entonces yo mismo editaba también el material y con mi cámara VHS grababa los goles y todo. El lunes era el programa, se llamaba De por Cable. Y a los que jugaban en esa liga, pues imagínate lo que les significaba el verse en televisión, ¿no? Te estoy hablando de 1996, cuando no había tecnología como ahora, cuando no podías grabar con un... No existían ni los celulares, o empezaban. Y editar era complicado. Editar era complicado porque eran máquinas VHS. Editaba inclusive, no había... Bueno, al menos ahí en ese canal no había una editora, porque existían las editoras VHS, pero no la teníamos. Entonces lo que hacíamos, editábamos de VHS a VHS. Entonces era con el control remoto, pausa, rec, y así es como más o menos editábamos. Y a los futbolistas llaneros pues les encantó verse en televisión. Imagínate ver un gol de ellos en televisión, pues empezó a funcionar bastante bien. Y eso hacía que se promueva también mucho el deporte y digo, yo por ejemplo veo Estados Unidos, qué tan desarrollado está, más que nada por el apoyo económico que tienen por los colleges, más que nada el fútbol americano, ¿verdad? Y digo, más vale decirlo, yo no le sé tanto al deporte y demás, pero sí veo eso que pasa, esas cosas que entre más lana le metan, sí, más competitividad hay. Llegaba la cámara y los futbolistas jugaban mejor. Exacto. O sea, sabían que se podían ver al día siguiente en la televisión. Te juro que hacían hasta jugadas de lujo y con cierta magia, pues porque sabían que estaba una cámara grabándolos. Claro. Entonces se promovió el deporte, se mejoraron las ligas, o sea, de alguna manera colaboramos para el crecimiento del fútbol amateur en este caso. Inclusive transmitimos una final de fútbol de la liga más importante en Irapuato, la LIFA, Liga Irapuatense de Fútbol Amateur. Transmitimos la final de aquel torneo en aquel año y fue pues, como que todo un suceso, porque aparte se consiguió una buena producción. Había 3 cámaras que arriba grababan el partido. Evidentemente no se transmitió en vivo, no había forma. Se retransmitió y una cámara en cancha. Yo estaba en cancha. ¿Quién lo hubiera imaginado que después o años después también me iba a dedicar a comentar partidos desde la cancha o a ser reportero de cancha y que eso me llevaría a varios mundiales? Imagínate, ¿no? Qué padre. O sea, yo tenía en aquel entonces 16 años y yo era un jovencito repleto de sueños, pero sin saber cuántos de ellos verdaderamente se iban a concretar. Y muchos de ellos se lograron. Le pregunté a Pedrito, que si él le pudiera dar un consejo a los chavos que ahorita quisieran verse como un Pedrito Sola o como una Pati Chapoy o lo que sea en la industria, digo, ¿cuál sería tu consejo? Y dice, no hay nada como la cultura general. Y puso un ejemplo muy bueno de una compañera de él, no recuerdo bien el nombre, probablemente vayamos a cortar esto, pero dice que estaba leyendo el teleprompter y dijo el nombre de un estado mal, porque no sabía el nombre del estado. Entonces dice, ese tipo de detalles de saber qué palabras son graves, esdrújulas y demás, te hacen subir la calidad de tu performance. Sí, ¿no? Sí, claro, sí, trabajo. Completamente. Pero dice, todo nace de tener algo que decir. Le dije lo mismo a Leo, y luego dice, carnal, pues tienes que tener cosas que decir, contenido. No nada más cumplir con el book, ¿no? De qué es lo que hacen todos, pues yo lo voy a hacer igual, ¿no? Simplemente es algo un poco más humano, creo yo. Sí, tienes que saber de lo que estás hablando, hacerlo con seguridad. Pero yo el consejo que siempre les digo es, aprovechen la tecnología que hoy tienen a su alrededor. Están repletos los jóvenes de tecnología, tienen tecnología de sobra, sí. De sobra. El otro día yo subí una fotografía a mi Instagram, en donde me veo entrevistando, no sé si la subí a Twitter. Estoy entrevistando a un futbolista, Misael Espinosa. Esa foto habrá sido por allá del 2000 más o menos. Y todavía traigo una grabadora de cassette, el cubo de TV Azteca. Y grababa en cassette para tener la referencia y no tener que buscar la editora con el cassette Betacam para spotearme y escuchar la entrevista completa. Entonces yo con la grabadora ya tenía idea de lo que había dicho para transcribir la nota o su declaración. Una grabadora con cassette. Estoy hablando del 2000, tampoco es como que fue hace tanto. ¿Estás de acuerdo?
O sea, es cierto, han pasado un poco más de 20 años, pero lo que ha cambiado el mundo, tecnológicamente hablando, en 20 años ha sido drástico. Hoy todo lo puedes hacer desde un teléfono celular, todo. Yo lo que les digo a los jóvenes es, en mis tiempos yo necesitaba del medio para poder transmitir. Yo necesitaba de una estación de radio para que mi voz se escuchara. Yo necesitaba de un canal de televisión, aunque fuera por cable, para que yo me pudiera ver. Yo necesitaba de un periódico para poder plasmar lo que yo quería escribir. Hoy ustedes, jóvenes, no necesitan ni de la televisión, ni de la radio, ni de la prensa. Ustedes con esto pueden construir un medio del tamaño que ustedes quieran. Si así lo quieren ver, pueden transmitir en vivo a cualquier parte del mundo. En vivo a cualquier parte del mundo. En un teléfono celular tienen radio, tienen prensa, tienen televisión, tienen prompter, tienen grabadora, tienen fotografía, tienen cámara de video y todo en altísima calidad. ¿Qué más quieren? El consejo que yo les doy siempre es aprovechen la tecnología, aprovechen las redes sociales. Las redes sociales hoy son una carta de presentación. Yo lo que siempre les digo es, tengan cuidado con ellas, son fantásticas, pero pueden resultar contraproducentes cuando de pronto te das cuenta que alguien ya vio algo que quizá no debieron haber visto de ti. Y pongo el ejemplo, si yo algún día tuviera la encomienda de contratar a nuevos reporteros para que me cubran atletismo, por decir algo. Yo no necesito un currículum, yo no necesito que me traigan el folder con las hojitas engrapadas para ver en dónde estudiaron la primaria, la secundaria, la preparatoria, cuántos cursos han hecho, si ya se recibieron o no. Yo prefiero decirles o preguntarles cuál es tu cuenta de Twitter, cuál es tu cuenta de Instagram. Y si yo veo que se dedican en redes sociales a insultar, a desacreditar, a criticar, si yo veo que no proponen, si yo veo que no genera ningún tipo de buen contenido, si yo veo que escriben groserías, o peor aún, que escriben mal, o que quieren ganar un debate con el que están discutiendo y están escribiendo mal, en ese instante digo, no me van a servir, yo no necesito a alguien así. Si veo que están todo el día en la fiesta, todas las noches están en la juerga, ¿qué es lo más factible? Que el día que los mande a cubrir un maratón a las 4 de la mañana para que estén en la línea de salida, lo más probable es que no lleguen o que lleguen en un estado inconveniente. Entonces, aprendan a usar sus redes sociales. Son una gran carta de presentación. Es que ha cambiado todo. El otro día me topaba también con gente cercana al medio, por donde laboramos, la televisión, y su presentación es, hola, soy TikToker. Y yo a veces me pregunto, y qué bueno, ¿no? Que sepan explotar una vitrina así, está bien. Pero ¿cuánto tiempo va a durar TikTok? ¿O cuánto tiempo tu contenido va a funcionar en TikTok? Por poner el ejemplo de TikTok, ¿no? Sí. Porque no siempre vas a tener ni la gracia para bailar como bailas, ni el físico para poderlo presumir como lo presumes. Y van a pasar los años y si tú no hiciste algo para generar un poco más de contenido cuando las cosas cambien, vas a estar en problemas, ¿no? Pensar a largo plazo. Pensar a largo plazo, pero hoy estamos inmersos en un mundo que vive así. Todo lo queremos rápido. Por eso WhatsApp cambió la forma de escuchar sus audios. Porque nos dimos cuenta que tenemos que adelantarle para ver qué es lo que me querías decir. Dímelo rápido. Si me vas a pedir algo, un favor, le adelanto porque me estás desesperando. Ya ahórrate el saludo. Pues WhatsApp dijo, le pongo 1.5 de velocidad o le pongo hasta 2.0 de velocidad. Que aunque se escuche muy extraño, la mayoría le ponemos 2.0 para escuchar de volada el mensaje. Todo lo queremos rápido, todo lo queremos conciso. Si a ti te mandan por WhatsApp un video de más de 30 segundos, difícilmente lo vas a ver. Ya no te hablo de uno de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Algo arriba de 3 minutos ya ni lo descargas. Porque dices, no hombre, eso dura 3 minutos. No, porque la memoria, porque los datos, porque se me va a acabar mi cobertura, lo que sea, ya no lo descargas. Hoy todo lo queremos rápido. Hoy pensamos que la vida dura 2 segundos y no dura 2 segundos. O sea, tenemos también que como que tomarnos un respiro y decir, a ver, tranquilos todos. Porque si no, esto en 10 años, ¿cómo va a estar? Yo hace rato te ponía el ejemplo. En 20 años lo que cambió la tecnología. ¿Cómo va a estar el mundo en 20 años? Nos vamos a reír de esto. Vamos a decir, antes cargabas un cuadro del tamaño de un ladrillo, lo traías cargando para todos lados. Pues sí, así era.
pero vamos muy rápido. Creo que el mundo debería tomarse un poquito más la calma, ¿no? Irnos un poquito más despacio. Todo lo queremos rápido, desmenuzadito. Si no, no funciona. No nada más en la vida o en la tecnología o hábitos, relaciones, cara. O sea, Tinder, digo, tal vez no sea la entrevista para eso, pero Tinder, oye, qué fácil es. Y ojo, o sea, tampoco se trata de descalificar cosas y demás, pero es una buena crítica, ¿no? O sea, tener en mente qué es lo que puede causar una tecnología, un medio nuevo. Marshall McLuhan, que es un autor que, el padre de la mercadotecnia de los 70, no me acuerdo, dijo, the medium is the message. Que un medio no nada más transforma la información que consumes, sino transforma a la persona que consume esa información. Entonces, y él pone un ejemplo muy rupestre tal vez. Los lentes. El día que inventamos lentes para ver mejor, fue el día que nos dimos cuenta que podíamos modificar un aspecto del humano. El microscopio, oye, nos dimos cuenta que había más allá de... ¿Me explico? Entonces la tecnología también cambia el comportamiento humano. Entonces creo que vale la pena ver hacia dónde puede cambiarnos toda esta tecnología que viene. Es que estamos inmersos en una carrera tecnológica y eso nos ha llevado a cambiar hábitos, usos, costumbres, maneras de actuar, de reaccionar. Yo el otro día decía, iba manejando, iba con mi novia, ella que siempre viene de copiloto, yo soy el que manejo y ella es la presidenta de las rutas, ¿no? Y a veces elige Waze y nos peleamos con Waze y entonces vamos a Google Maps, no, es que mejor Google Maps porque Waze te mete por laberintos y te mete por calles a veces peligrosas. Y siempre terminamos enojados, no nosotros, sino con la tecnología. Decimos, ay, pinche Waze, ¿no? Ve por dónde nos mandó. ¿Y antes? Antes era el guía roji. Antes tenías que sacar el librito del mapa. Antes tenías que buscar exactamente y había un conocimiento al menos de las carreteras. Mis padres saben cuál es la carretera 54, saben cuál es la carretera que te conecta a Guadalajara, saben cuál es la carretera que te lleva a Pachuca. Hoy no sabemos ni el nombre de las carreteras, bueno, el número de las carreteras, ni de las principales. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos simplificado, todo lo tenemos de primera mano y en cuestión de segundos. Insultamos a Waze porque nos llevó por una ruta de menos tiempo, pero no nos gustó porque estaba feo el camino o porque estaba lleno de baches y eso pues todavía no lo detecta del todo, porque ya lo detecta. Sí. Entonces ya también estamos a veces peleados hasta con la gran tecnología. Es increíble, increíble. Imagínate antes había que sacar el mapa y la ruta. ¿Cómo llegabas? ¿Cómo le hacías? Hoy todo está muy fácil, muy fácil. Y es aquí donde yo digo, y aún así, con todo tan simplificado, tan a la mano, te topas con gente que te pone pretextos. No, es que no pude porque... No me pongas pretextos. Ya no hay pretextos. Los pretextos en este mundo ya no caben porque ya la tecnología no te permite poner pretextos de verdad. Si quieres saber algo, Google. Toda la información del universo todo, está en Google. Todo. Pero cuidado si se trabó poquito tu señal de Wi-Fi o donde estés y tarda en abrir la página 3 segundos porque es que no me abre, ¿sabes? Cuando sabes que en 3 segundos vas a tener absolutamente todo. Antes tenías que ir a la biblioteca. Sí. Antes tenías que buscar la mejor enciclopedia para sacar la información. Y aún así parece que estamos peleados con el mundo y con la tecnología. Yo creo que tenemos que hacer las paces con el mundo y tenemos que hacer las paces con la tecnología. Ser más amigos, sí, no enemigos. No verlo nada más como la carrera, ver quién gana, sino sacarle el mejor de los provechos a cada una de las nuevas tecnologías que van surgiendo. Así es. Y también como que esta perspectiva de saber cómo cambia la tecnología del humano también te habla mucho del humano. O sea, sí, tal vez por el hecho de que queremos todo rápido, es porque queremos primero minimizar el sufrimiento y luego aumentar el placer en ese orden, ¿no? Uh-huh. Entonces, tal vez sea naturaleza humana, ¿no? Este hedonismo puro, buscar siempre optimizar, digo, por algo pasa también. Pero ahí es donde entra la sagacidad o esta mentalidad de triunfador, ¿no? De la que habla mucho el tío Richie, por ejemplo. Sí, sí. La mentalidad de triunfador. Que puede sonar trillado, y ahorita porque la raza está muy peleada con los coaches de vida, ¿no? Uh-huh. Que a mí me da coraje, cabrón, porque se me hace injusto que desprestigian este pensamiento mágico, cuando la neta el pensamiento mágico es lo que te permite soñar, despierto, ¿no? Entonces, esta mentalidad de triunfador o de ganador, a mí se me hace muy valiosa, y a mí me gustaría prestigiarla de nuevo,
Sin caer obviamente en los extremos de como los cuates que dicen, no, es que para ser feliz sonríe y todo lo simplifican, que es muy peligroso, ¿no? Porque hay enfermedades mentales y son químicos y demás. Entonces, creo que vale la pena tocar esos temas, porque mucha gente sí necesita ese pensamiento mágico. Todos necesitamos un pensamiento mágico. Pensamiento mágico, pensamiento positivo, pero creo que también un pensamiento que vaya acorde a lo que tú haces, ¿sí me entiendes? Porque si tú estás tirado en el sofá de tu casa sin hacer nada, sin mover un solo dedo, solamente despotricando, criticando a la gente, a la sociedad, no vas a conseguir ni el mínimo sueño que te propongas. O sea, también creo que hay que dejar muy en claro que sí es bueno soñar, pero también hay que tener muy, muy claro si lo vas a alcanzar o no lo vas a alcanzar. Yo soy de la idea que sí te tienes que plantear sueños y metas, pero tú tienes que saber perfectamente si en verdad lo puedes lograr o no. Porque yo te puedo decir, yo sueño con un día ir a la luna. No lo voy a hacer, no lo voy a lograr, ¿sabes? Tengo 42 años. Jamás he estado ni siquiera cercano a alguien que tenga que ver con temas del espacio. Es un sueño que ahí está, no lo voy a lograr. Y es ahí donde la gente muchas veces se confunde. Porque dicen, no, déjame, yo soy un gran soñador. Sí, pero ¿qué estás haciendo para conseguir ese sueño? Sí. Porque si tú no mueves un dedo para buscar ese sueño, no lo vas a conseguir nunca. Y creo que es ahí donde a veces la gente se termina confundiendo. Es que no me bloquees mis sueños, dame chance de imaginarme. Está bien, imagínate, pero actúa. Actúa. Yo tengo una charla que me gusta mucho dar a los jóvenes y esta plática inicio diciendo lo siguiente. Nos han enseñado desde niños y hemos escuchado desde niños, porque nuestros abuelos nos lo mencionaron 1000 veces y también nuestros padres, la frase de no te preocupes, hay más tiempo que vida. Y no hay mentira más grande que eso, porque no hay más tiempo que vida. No hay más tiempo que vida. Nuestro tiempo y nuestra vida van a la par, van en paralelo. El día que se acaba una u otra, se acabó todo. Se acabó tu vida, se acabó tu tiempo. Se acabó tu tiempo, se acabó tu vida. Entonces hay que actuar, hay que hacer, hay que decidir, hay que tomar decisiones. Si el tren de vida o el tren de las oportunidades no llegó afuera de tu casa, porque a veces pasa que te llegan las oportunidades y los trenes afuera de tu casa y algunas de ellas tocan el timbre y algunas de esas oportunidades todavía colocan una alfombra roja en lo que sales y te subes a ese tren de la oportunidad. En algunas ocasiones tú tienes que ir a la estación de trenes a buscar la ruta, pero está en uno. Te quedas esperando o vas a la estación y la buscas, pero hay que actuar. Está bien soñar, está bien imaginarse, pero actuando. Yo sí no comparto que déjame soñar, déjame sonreírle a la vida a cambio de nada. Solitas las cosas creo que no llegan. Y está mal que se ridiculice ese esfuerzo, esa idea de perseverancia. Por supuesto que está mal. Mira, ¿cuántas veces no has visto en redes sociales a la gente que hace buenas acciones? Que se graba llevando a gente de la calle al súper a que compren comida, o regalándoles comida, o donándoles dinero, o llevándoles cobijas, y las críticas abajo. Las buenas acciones tienen que ser anónimas, nadie tiene por qué enterarse, porque entonces significa que no lo haces de corazón. Oye, no, al contrario. Yo a veces hasta me caliento y le pongo ahí, si lo quiere presumir, que lo presuma, porque estás poniendo el ejemplo, porque así como él lo está haciendo, habrá gente que lo vea y que se anime a hacer lo mismo o mejor aún. En eso estoy completamente de acuerdo. No hay que burlarnos del que emprende, no hay que burlarnos del que intenta, no hay que burlarnos del que le pone el botón de play. Hay que burlarnos, perdón que así lo diga, hay que señalar y hay que criticar al que no hace nada, al que está en el sofá, al que está tirado en la sala de su casa pidiéndole a su mamá a sus 35 años, oiga jefa, tráigame de comer porque tengo hambre. A ese es al que hay que señalar. No al que va y le compra comida a la gente en la calle, no al que compra croquetas para los perritos y se graba. Grábate 1000 veces. Que te vean cuantas veces sea necesario. Estás promoviendo un buen mensaje. Me duele cuando veo a gente que critica a gente que hace buenas acciones. Cuando los criticados tendrán que ser aquellos
que se dedican a destrozar a la sociedad. Dicen que los pesimistas no construyen civilizaciones. Tal cual. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Sí. De acuerdo. Inclusive yo agregaría, acaban con las civilizaciones. El pesimismo acaba con las civilizaciones. Completamente. El problema es que hay mucho pesimista. El problema es que abunda gente que solo quiere destruir. Abunda gente que solo quiere patear, que solo quiere desacreditar, que quiere verte hundido, que quiere verte acabado. La famosa cubeta del cangrejo. A mucha gente le duele el éxito ajeno y que solamente está viendo a ver quién ya empezó a ser exitoso para ir por él, para jalarle los pies y decir, de esta cubeta no sales, cangrejito, ¿sabes? Todos somos iguales, ¿no? Quieren pertenecer, Así quieren es. ser de... Así es. Que no se resalte, ¿no? Ahora, cuando... Sí, mucha gente que quiere ser, o sea, yo quiero que seas igual de malo que yo, igual de mediano que yo. Hay gente que prefiere que toda una sociedad sea mediana en lugar de que haya gente destacada. Y parece mentira, pero es verdad. Es verdad. Se ve. Se ven comentarios, se ven... O sea, muchos quisieran verse parejos a la mala que parejos a la buena. Exacto. Porque para llegar al punto óptimo, pues necesitas trabajar. Y no todos están dispuestos a trabajar. No todos están dispuestos a trabajar. Qué barbaridad, güey. No todos. Ahora, también puedes llegar a sonar de una como muy tipo boomer, ¿no? De, es que en mis tiempos eran mejores y típico de la música se hacía mejor antes y la chingada. Claro, el mundo cambia, Sí. el mundo evoluciona y demás. Sí, hay que ser muy cuidadosos en eso. Sí, Yo al menos, mira, tengo 42 años y he caído en reiteradas ocasiones en ese punto, ¿no? De decir, a ver, ya estás viejo, ese comentario ya es de tío, ¿no? Ya te estás viendo muy tío. No, es que en mis tiempos todo era... Yo creo que todos los tiempos son buenos. Todos tienen lo suyo. Porque me remonto, por ejemplo, a los tiempos de mis padres y también digo, qué maravilla. Y seguramente mis padres se remontan a los tiempos de mis abuelos y seguramente dicen, es que qué maravilla cómo se vivía antes. sí. Y era mejor esto, y era mejor aquello. Nos toca vivir lo que nos toca vivir. Ahora, hablaste al principio algo de la seguridad. Yo te noto una persona muy segura y hablas con convicción. Que eso quieras o no es una herramienta que te abre muchas puertas. Ahora, ¿qué pasa? Lamentablemente, gran mayoría de las personas crecen, como tú dices, teniendo que ir a la estación de tren. Así es. ¿no? Porque nunca llega el tren de la oportunidad a su casa, ¿no? Y eso, quieras o no, te afecta en tu autoestima. Sí. Y es un problema grave, ¿no? Que si no lo atiendes a tiempo, incluso antes hasta de los 25 años aproximadamente, que se termina ya de madurar el cerebro, pues ya aprender a tener una mejor autoestima, pues mucha gente no lo logra, ¿no? Entonces, la seguridad en uno mismo, creo que te abre puertas, pero se trabaja. Tienes que primero trabajar en querer, típico, cree en ti mismo, porque si no crees en ti mismo, nadie más va a creer en ti. Ahora, ¿cómo siempre fuiste así de warrior, cabrón? No creo. No, yo creo que no. Se fue construyendo esa seguridad en mí. Porque si yo me regreso quizá a la época en donde yo todavía estaba en primaria, inclusive yo era un tipo mucho más introvertido, más inseguro, pero creo que la clave del obtener la seguridad me la dio el trabajo y la cultura del esfuerzo. Desde muy niño mis padres me inculcaron eso, ¿sabes? O sea, de que había que esforzarnos y de que había que trabajar siempre. A mí me gustaba mucho la escuela, siempre aparecían los cuadros de honor, no me gustaba faltar. Yo podía estar enfermo y con fiebre y aún así iba a la escuela, porque yo sabía que si iba todos los días y tenía asistencia todos los días, al final me iban a dar, además de mi medalla al mérito, la medalla de asistencia y de excelencia. A mí no me gustaba faltar. Y hay fotos en donde yo le digo a mis papás, oye, ¿por qué aquí me veo tan madreado? No, pues es que tenías fiebre ese día en la pastorela. Pero yo no quería faltar. Mis papás tuvieron un negocio, un pequeño restaurante en Irapuato. Y desde niño le entré a la trabajada, igual que mi hermano mayor que yo, 6 años. Somos 2. Mis papás todo el día trabajaban, todo el día. Y ni modo que mi hermano y yo no. Ayudábamos. Y los fines de semana que no teníamos escuela, con más razón, llegábamos temprano al restaurante para ayudarle a mis papás.
a ir por los mandados, a ir por las naranjas, a hacer el jugo, a atender mesas. Me di cuenta que me gustaba la mesereada porque me dejaba dinero, porque me daban propinas. Me di cuenta que si trabajaba en un restaurante más grande me iba a ganar más dinero, iba a tener más y mejores propinas, y en unas vacaciones junto con otro amigo nos fuimos a trabajar a una taquería grande de una cadena, y con eso nos fuimos después de las vacaciones a comprar balones de fútbol y guantes de portero, todo aquello que queríamos, pues nos lo compramos. Entonces me di cuenta que el trabajo me daba grandes satisfacciones. Me hizo ser fuerte, me hizo entender que la vida es para los que, o sea, que le va a ir bien a aquel que se esfuerza, y me gustó trabajar. Entonces yo creo que esa seguridad nace a raíz de la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo, de siempre, permanentemente trabajar. Y a la fecha me considero, podré tener muchos defectos, pero me considero un tipo muy trabajador. Todos los días, si es necesario, porque me gusta y porque lo disfruto, pero me gusta ser trabajador. Para mí el que mejor lo resumió de una manera muy elegante fue Freud, cuando dijo que la felicidad de un hombre se puede medir en su capacidad para dos cosas simplemente: su capacidad para trabajar y su capacidad para amar. Así de sencillo. Entonces, llámalo como quieras, capacidad de trabajar. Fíjate, para tener capacidad de trabajar tienes que saber un montón de cosas: habilidades interpersonales, sociales, aprender a hacer, porque mucha gente no aprende a hacer porque sus padres le hacen todo, ¿no? Típico niño, el mi rey, ¿no? Que eso también lo habló Ricardo en la entrevista, de, ay no mi rey, no te me vayas a esto, no, y les hacen todo. Entonces lamentablemente muchas personas nunca aprenden a hacer, y puede sonar muy tonto, pero aprender a hacer es el primer paso. Sí. Que te lleva a tener una capacidad para trabajar, para hacer, ¿no? Para ser productivo. Entonces, yo creo que empezando desde ahí es como se pueden como que aclarar tantas dudas que a mí me llegan montones de mensajes al día, tanto a la cuenta Nayo Escobar y a la mía, la de personas, de gente muy confundida. Por azares del destino de la vida, porque no hay movilidad social en México y por todo lo que quieras, pero me gusta mucho hablar de esto en las entrevistas, porque te da una brújula muy fuerte de, oye, pues sí es cierto, o sea, deja de verte el ombligo y estarle dando tantas vueltas, es así de sencillo. Y tú lo acabas de decir ahorita, o sea, te enseñaste a trabajar. Me enseñé a trabajar y me enseñaron a que las cosas cuestan. O sea, creo que nunca nos faltó nada, pero tampoco tuvimos de más. Mi padre en ese aspecto, y se lo aplaudo y se lo agradezco infinitamente, era de, oye papá, pues, ya quiero unos jeans, ¿no? ¿Por qué ya no tienes o qué? No, sí tengo, pero pues es que quiero unos, no, pues ahí tienes tus jeans. O unos tenis, ¿no? Qué bueno que siempre me dejó esa hambre por decir, entonces yo voy a hacer algo por comprarme aquello que me quiero comprar, el balón de fútbol, los guantes, lo que fuera, ¿sabes? Sí. La cultura del esfuerzo. De ahí nacen muchas cosas. Yo creo que eso es clave. Y a veces siento que ha faltado en algunas personas ese sacrificio. Todo implica un sacrificio. Hace unos días grabamos unos promocionales, mis compañeros comentaristas, que tiene que ver con la próxima Copa del Mundo y el sorteo del Mundial que se viene, y la campaña se llama El origen de todo, y más o menos nos entrevistan de cómo fue el origen, cómo iniciaste en los medios, etcétera. Y hay una frase ahí que rescataron mía que digo, mucha gente piensa que surges de la noche a la mañana, ¿no? O que, pongan a órale va, ¿no? Yo tengo 23 años dedicándome a esto, y habrá gente que no sepa ni quién soy. Y que me puedan ver, no, pues no te ubico. Habrá gente que sí, habrá mucha gente que sí, habrá mucha gente que no. A lo que voy es, esto es de todos los días, de todos los días, de todos los días, de todos los días. Si tú piensas que ya llegaste, si tú piensas que de aquí para adelante, aguas. Hay casos donde se puede dar, ¿eh? Hay grandes genios que lo pueden conseguir. Sí. Hay grandes personajes y grandes referentes que sí lo pueden hacer. Que llega el punto en que yo ahorita, con lo que he hecho y con mi puro nombre, puedo llevármela planeando de aquí a mi último día de vida. Sí se pueden dar los casos, pero son contados. Siempre tienes que invariablemente seguir trabajando, preparándote, buscando nuevos objetivos. Yo al menos, así lo veo,
sin futurear de más. No me gusta futurear tanto, fíjate. ¿Cómo futurear? No me gusta cuando me dicen, oye, ¿cómo te ves en 10 años o en 15 años? No me gusta. No me gusta. Algo pasa siempre conmigo que digo, pues es que no puedo saber ni cómo voy a estar. O sea, no te puedo decir dónde me veo en 5 años cuando yo no sé si voy a estar en este mundo mañana. Menos en 10 años, menos en 15 años. O sea, no puedo. Me cuesta mucho trabajo. Como que yo me lo guardo mucho en todo caso, pero no lo comparto. O sea, yo no ando ahí por la vida diciendo, en 10 años yo quiero ser el jefe de mi departamento, yo quiero ser esto, yo quiero ser empresario y tener 4 negocios y 4 restaurantes. No, porque yo no sé si mañana voy a estar aquí. Entonces mejor prefiero dedicarme a mi día. O por lo menos a lo cercano, ¿no? Tangible. A lo que está ahí alrededor. Sí. Pero volverme loco en dónde voy a estar en tantos o cuántos años, no, prefiero... En puñetas mentales. Exacto, o sea, a veces me da hasta miedo, ¿sabes? Sí. Porque digo, pues no, o sea, no somos nada. Estamos aquí de paso. Tenemos una perspectiva tan corta del tiempo. Y es natural, obviamente, solamente la gente que estudia la historia se da cuenta de cuántas personas han existido en el mundo. 103 billones de personas han existido hasta ahorita. Y ahorita estamos vivas 7, casi 8. Imagínate las historias. O sea, somos insignificantes. Nada, no somos nada. No somos nada. No somos nada. Pero tenemos esa hambre o ese ego que nos dice, por eso construimos pirámides en piedra, porque es perdurar. Tenemos el deseo de perdurar, ¿no? Es natural, lo humano. Sí, sí. No, y está bien. Pero está bien también tener la perspectiva del tiempo también. Y asimismo, la perspectiva del tiempo de saber, bueno, pues tal vez voy a hacer un plan para un mes. Sí, imagínate que estás empezando. Dices, bueno, pues, porque también te puede atiborrar tanto plan y tantas cosas que hacer. Pues no, bájale un poquito la perspectiva del tiempo y así te la llevas, mes tras mes. Sí, sí. Sí, y valoras más. Valoras más lo que estás haciendo hoy. Valoras más el simple hecho de amanecer hoy. ¿Cuántas veces agradeces a quien quieras agradecerle que abriste los ojos en la mañana? ¿Cuántas veces agradeces a quien le quieras agradecer que viste el sol, que viste el cielo, que viste árboles, jacarandas? Nunca agradecemos. Pensamos que vamos a tener, deja tú la vida, pensamos que vamos a tener la vista todos los años de nuestra vida. Pensamos que vamos a tener movilidad todos los días de nuestra vida. Y no es así. Y no es así. Nos enojamos porque una escalera eléctrica de un centro comercial no sirve y no funcionó. Pero no agradecemos que pudimos subirla a nuestro propio paso. Valoramos muy poco. Nos enojamos mucho. Agradecemos poco. Mentamos la madre mucho. Hoy estamos aquí, hoy hay que aprovecharlo. Hoy hay que valorarlo. Hoy hay que ver las cosas de una manera distinta. Porque no sabes qué va a pasar después. Mucha gente cuando ve la historia de los mayas y ven que antes hacían sacrificios humanos, y ahí está el dibujito, el jeroglífico de sí. Así, dices, a ver, lo ridiculizamos. Y hay un estudio, el famoso estudio de los bombones, que siguieron durante como 40 años a un grupo de niños, y fue un estudio controlado y le hicieron un experimento de ver, a estos niños les vamos a poner un bombón y le vamos a decir, si no te lo comes ahorita, nos vamos que nos salgamos y regresemos, y sigue ahí el bombón, te vamos a dar 2 bombones, 2 dulces para que te los comas, ¿no? Y ponían ahí un vidrio de doble así para estar viendo, ¿no? Entonces resultó algo como mitad y mitad, que la mitad se lo comieron y la otra mitad esperaron, y lo siguieron toda la vida a los vatos. 40 años duró el estudio por una universidad, y resulta que los que se esperaron para obtener los dulces tuvieron mayor éxito durante toda su vida. O sea, está comprobado, es el valor del sacrificio. No, es interesantísimo, sí, o sea, yo siempre he visto el sacrificio como el hilo conductor de las vidas, ¿no? O sea, es como la cadena de la cual te tienes que agarrar para ver si te impulsas, si te caes, si te aferras, o si de plano ahí te quedas estancado, pero al final de cuentas tienes que agarrarte de una cadena, y esa cadena es el sacrificio. O sea, lo tienes que tener bien presente, sin sacrificio no va a haber nada. O
sea, hasta para hacerte unas enchiladas verdes que se te antojaron, va a implicar el sacrificio de abrir el refri, quizá no tengas los ingredientes y vas a tener que irlos a comprar, vas a tener que ir a picar la cebolla, los tomates, etcétera. Implica algo, ya estás sacrificándote buscando ese beneficio. Nada es fácil en esta vida. Hasta para hacerte unas quesadillas necesitas sacrificio. Evidentemente hay sacrificios mayores, hay unos menores, hay unos de mayor rango, hay unos que no cuestan tanto, pero no te quedes así nada más. Pues a ver qué pasa. Que se conecte. Que esa es la indiferencia, que ese es el no hacer algo. Volvemos al punto. Tienes que hacer algo. En esta vida estamos aquí para hacer las cosas porque no hay tiempo. Se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo. El otro día escuché a alguien decir, nos vamos a morir. Nunca pensamos en eso. Todos. En algún momento. Pues hay que darle. Hay que darle. Porque nos vamos a morir. A disfrutar, a valorar, a trabajar, a esforzarnos, a marcar diferencia, a intentar trascender, a ser buenas personas. Hay que hacer buenas acciones. Yo estoy convencido de eso y sí se puede, ¿eh? ¿Qué te ha enseñado el deporte conforme a la disciplina o incluso hasta la seguridad? Porque pues es una gran herramienta el deporte, Sí. ¿no? Sí, es una gran herramienta, pero no es la única ni la más importante. Yo estoy convencido que antes que el deporte y antes que los espacios para los jóvenes es la educación y lo que te enseñan en casa. Fundamental. En los últimos años, la Federación Mexicana de Fútbol y el fútbol mexicano en general ha sufrido mucho con el famoso grito homofóbico, ¿no? El puto, y no lo ha logrado erradicar. Y la gente no lo entiende. El debate ya no pasa por si es homofóbico o no. La cuestión es que ya está prohibido. Está prohibido gritar eso. El debate no es está bien, está mal, está prohibido. Como cuando se permitía, a mí todavía me tocó en los aviones fumar. Se podía fumar. De un día para otro una nueva ley entró en vigor y se prohibió. El debate no era hace daño, no hace daño, afectas a los pasajeros que no fuman, no los afecta. Ese ya no es el debate, se prohibió. Lo mismo pasa con el tema del grito. Y yo lo que digo es, por más campañas que tú hagas, por más que tú le pidas al aficionado no grites, si en casa a ese muchachito de 15 años que ya va al estadio, o al niño que ya se divierte en el estadio, si en la casa sus padres no le dijeron, hijo, está prohibido por esto y por esto, no lo hagas, el chavito lo va a seguir haciendo. Y lo va a seguir haciendo si también ve al papá en el estadio gritar, puto. Y los más jovencitos lo van a hacer si ven que el papá les aplaude porque se les hizo chistoso. Entonces entramos en un círculo vicioso que nunca vamos a salir de él. La educación, lo que te enseñan en casa. Pero si en casa se hablan de mala manera, se insultan, se hablan con groserías, se gritonean, se jalonean, pues ¿qué vas a esperar? Estos niños cuando salgan a la calle van a ser igual o van a ser peor. Entonces yo creo que antes que el deporte y los espacios deportivos y recreativos es lo que te enseñan o lo que no te están enseñando en casa. Después la escuela, los maestros. Hoy veo poco respeto hacia los maestros. Hoy los maestros ya no pueden ser férreos, no pueden ser estrictos porque muchas veces viene el reclamo de los padres porque es que estás dañando mentalmente y psicológicamente a mi hijo, trátalo de mejor manera. Y no quiero ser el boomer del que hace rato hablábamos, diciendo es que la educación era mejor en mis tiempos cuando me jalaban la patilla. Tampoco creo que esos fueran buenos mecanismos. Son distintos tiempos, distintas formas, pero la educación es básica. Hay que dejar a los maestros enseñar. Y hay que hacer que los maestros se preparen para enseñar mejor. Hay muchos maestros que no tienen la vocación de enseñar y que por caer en la cómoda o por circunstancias están ahí. ¿Cuántos habrá? Sí. La gran mayoría. O sea, todos tenemos un maestro que nos cambió la vida. Así es. Sí, hay maestros que te cambian la vida por completo. Yo tuve 2. 5º grado, la maestra Dulce, experta en temas de geografía, cartografía. De ahí me nació el amor por los mapas, por ver el mundo, por saber este país es este. Y tuve uno en preparatoria que me daba clases de historia, pero más allá de la historia era lo que nos enseñó desde el punto de vista de saberte parar frente
a la gente. Él nos ponía a exponer siempre. Su clase, él no la daba necesariamente, nosotros dábamos la clase, ¿sabes? Pero nos hacía pasar al frente de todos nuestros compañeros para exponer un tema. Y él nos estaba preparando para lo que necesitábamos afuera. ¿Cuántas veces no nos hemos enfrentado, nos hemos tenido que enfrentar a un público y no conseguimos hacerlo de manera correcta porque no sabemos ni siquiera cómo pararnos? Ese maestro nos enseñó a pararnos frente a la gente. Nos dijo cómo vestirnos, cómo no llevar distractores. En aquellos años se usaban las corbatas de caricaturas, de Tribilín y de Mickey y de Pluto y etcétera, etcétera, de los Looney Tunes, etcétera. Se usaban así las corbatas. Y lo primero que nos dijo, cuidado si alguno de ustedes se presenta en su exposición con una corbata de ese tipo, porque eso es un distractor. Y porque la gente que te está viendo va a estar viendo tu corbata. No va a estar atenta a lo que estás diciendo por estar viendo tu corbata de muñequitos. Vístanse como debe de ser el momento en que tengan que tener un público enfrente. Nos estaba preparando para la vida, nos estaba enseñando cosas que íbamos a necesitar para la vida y todos quedamos, o bueno, al menos muchos, eternamente agradecidos con él. Porque tenía la vocación. Tenía la vocación, sabía cómo. Entendía la tarea. Así es. Y la tarea de la vida, ¿eh? La tarea de la vida. Y creo que tristemente, lastimosamente, se ha sistematizado tanto, es tan grande, o sea, el sistema educativo, el órgano de Secretaría de Educación Pública es tan grande que no se puede controlar. Entonces es como cuando el gobierno intenta hacer una empresa, nunca va a jalar, carnal, nunca, porque no es competente haciendo empresas funcionales. No es su especialidad. No es su especialidad. Entonces ese es el peligro, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora está llegando Elon Musk a decir que va a ser una escuela, que a mí se me hace las mejores noticias. Claro, está empezando en Silicon Valley y cuesta más que Stanford. Sí, sí. Porque está haciendo el mismo modelo de Tesla, de primero el roadster, que es carísimo, y luego lo va haciendo para las masas. Entonces, creo que sí es muy importante reestructurar todos los sistemas que afectan tan profundamente a la sociedad, que de ahí nacen todos los problemas. Y no lo puede hacer un gobierno, lo hace la efectividad de una empresa, una empresa es como una persona. Sí, sí. Entonces, yo creo que es una gran solución. ¿Yo sabes desde dónde reestructuraría? Desde el retomar el tema de los oficios y verlos también como una gran profesión y como una ruta de salida para encontrar el éxito. Creo que en este país y en muchos otros está como satanizado el tema del oficio, ¿sabes? ¿Cómo que el oficio? Si tu papá fue herrero, no vayas a ser herrero, no vayas a ser como tu papá, ¿no? Mejor ponte a estudiar y termina tu carrera universitaria y titúlate de psicología. No, es que a mí no me gusta de psicólogo porque esa es la carrera del futuro. O métete en medicina. Es que a mí no me gusta la medicina. Médico tienes que ser. ¿Sí me entiendes? Esa imposición también es a veces muy peligrosa. ¿Qué pasaría si, yo a veces me pongo a pensar, si también nos enseñaran a trabajar desde que estamos en la escuela? Que nos enseñaran a trabajar como debe de ser, que además de los libros y de los estudios y de toda la enseñanza, nos enseñaran también a trabajar, nos enseñaran a hacer negocios, nos enseñaran a cuestiones de cómo emprender, nos enseñaran a... ¿Cómo vender? Oye, les vamos a enseñar a hacer carpintería, les vamos a enseñar a hacer cosas que les van a funcionar para su día a día en la vida, que cuando salgan y cuando tengan una casa sepan cómo reparar algo. ¿Sí me entiendes? Eso será fantástico. Creo que eso ha faltado también. Y eso es parte de una educación, ¿eh? Sí. O sea, si tú ya tienes en casa al herrero, oye, sigue el negocio de la herrería porque te puede ir muy bien. Si en casa encontraste el negocio de las cocinas integrales porque tu papá y tu tío son muy buenos carpinteros, métele lo que aprendiste tú en los libros y emprende y haz una empresa ahora de cocinas integrales y llévala a un nivel superior y a lo mejor te puede ir muy bien. ¿Sí me entiendes? Parece que la gente como que no lo pone en perspectiva, pero por ejemplo, a un buen carpintero, tú nunca lo sueltas. Tal cual. Y lo demeritan. Es que es carpintero. Así es. ¿Qué pasa? O sea, los que son carpinteros tienden a tener una mala educación financiera y se gastan el adelanto en el fin de semana. Pero si en la escuela te enseñan un poco de finanzas, en la universidad, pero de estas cosas que te enseñan, cosas que realmente te van a servir.
Mira, no sé si lo que voy a decir esté bien o esté mal, pero yo a veces me he puesto a pensar y hago un recuento de cuántas cosas que aprendí en la escuela me sirvieron y cuántas no. Cuáles sí, cuáles no. Creo que me sirvieron más las menos, ¿no? O sea, y todo aquello que me abrumaba en su momento y por las cuales yo no dormía de nerviosismo porque iba a reprobar cálculo infinitesimal, a mí no me terminó por servir de nada, ¿sabes? A muchos compañeros sí. Yo no sé si ahí tenga que existir algún tipo de reestructuración desde más joven. Yo no sé si terminado la secundaria o antes de entrar a la secundaria ya empezar a trazar ciertas rutas de hacia dónde vas. Y más las nuevas generaciones. Ya cada vez más niños tienen un poco más claro lo que quieren. Por acceso a la información. Porque hay mucha información. Ya desde ahí empieza a ver, no perdamos tiempo en esto. No pierdas tiempo desvelándote 3 años en trigonometría aritmética si tú no vas a necesitar ni de la multiplicación para lo que quieres hacer en tu vida. Oye, yo me pongo a ver los proyectos que entregaba en prepa, cara. Es más, en carrera. Yo ya era un pelado ya grande, o sea, estás hablando de un güey de 20 y tantos años. Y yo los veo ahorita desde esa perspectiva y digo, qué pendejo estaba. Porque nunca tuve esa accountability, ¿cómo se le llama? O esa, oye, haces algo que está mal, tienes consecuencias, pero consecuencias que te afecten. Muchas veces el sacar una mala calificación pues no te afecta. Porque a muchos chavos pues me vale como quieran y me importa la escuela. Porque no tienen ese skin in the game. Así es. Ese riesgo. Sí, sí. Tener riesgos también es importante. Claro, todo a su tiempo. Sí, sí. Porque también son etapas. O sea, no le puedes pedir a un niño de secundaria que está apenas insertándose en un esquema social y que lo más importante para ese niño es saber su posición en la jerarquía social, que se ponga a pensar en el futuro. Porque ahí te encargo los suicidios, ¿verdad? De acuerdo. O sea, también hay etapas en el desarrollo del cerebro, ¿no? Y psicosocial. Sí, y volvemos al punto, ¿no? De aprovechar el tiempo. O sea, creo que a veces perdemos mucho tiempo en cosas que no te van a dejar nada. Sí. Nada, o que te van a aportar muy poco. Y dices, todo lo que pasé ahí. Fíjate, mi tesis, para titularme, yo estudié comunicación. Fíjate cómo ya desde hace cuánto tiempo ya lo tenía muy claro, porque va de la mano de lo que estamos platicando. Y mi tesis se llamaba, que me costó un trabajo que me la aceptaran, porque me la echaban para atrás y para atrás, porque de alguna manera yo estaba tirándole al propio sistema universitario. La generación de la tesis como uno de los métodos de titulación. Y a grandes rasgos mi tesis hablaba de que todos coincidían en que la tesis la hacían por obligación, no por convicción. La hacían porque era obligatoria y no porque en verdad intentaran dejar huella a través de una investigación. O sea, era 90-10. El 90% aseguraba y reafirmaba que la tesis la hacían porque la tenían que hacer, no porque en verdad quisieran dejar un legado o una huella en cuestiones de investigación para las siguientes generaciones. Todos la hacían por cumplir un mero trámite. Y en esa misma tesis yo exponía, ¿no te gustaría más presentar un proyecto de trabajo? ¿No te gustaría presentar más un proyecto de vida? ¿No te gustaría llegar y que tu titulación fuera el hecho de vengo a presentar este nuevo proyecto para la televisión local? Vengo a proponer esto como nuevas leyes para la prensa de mi estado porque necesitamos reforzar ciertas cosas. Vengo a presentar esto como un nuevo sistema para las radiodifusoras de mi ciudad porque necesitamos implementar nuevos mecanismos. ¿No sería eso mejor para ti, para mí, para todos, para la ciudad, para el estado, para el país? Y todos, por supuesto. Y todos ponían, la tesis no sirve para nada más que para, ya se la presenté a 3 maestros, ok, sí está bien, ok, me gustó, órale, ya estás titulado. ¿Qué te dejó la tesis? Nada. ¿Quién va a hablar de tu tesis? ¿Quién va a hablar de tu investigación? Mejor proponme algo, dame algo que me sirva a mí, a ti, a la universidad. Pero como la tesis iba un poco tirándole hacia el sistema de titulación impuesto en aquellos años y que sí en muchas universidades todavía, échame la tesis, pues como que me la rechazaban, etcétera. Y yo siempre dije, ni madres, yo voy a demostrar que todo mundo la hace por cumplir, no por verdaderamente un deseo de trascender a través de la investigación. ¿Y la hiciste? No la terminé. Me la rechazaron tantas veces que nunca la terminé.
en realidad la dejé morir. O sea, no me importó. Yo ya trabajaba, yo ya estaba 100% metido con el trabajo y yo sabía que el hacerla o no hacerla, terminarla o no terminarla después de tantos rechazos, no me iba a generar nada. No me iba a cambiar nada. No me iban a pagar más en donde ya trabajaba. No me iban a decir te voy a ascender de puesto donde ya trabajaba. No me iban a correr del trabajo donde ya trabajaba por no tener mi tesis terminada. No me iba a dejar nada. Me dediqué a trabajar y a trabajar. Yo mientras estaba estudiando en la universidad ya trabajaba y trabajaba en medios de comunicación y trabajaba en televisión y llegaba tarde a las clases. Y había ocasiones en donde los maestros no me dejaban entrar porque llegaba 15 o 20 minutos tarde porque me tenía que trasladar de punta a punta de la ciudad. Y me decían, no, tú le estás dando más prioridad al trabajo, ¿no? Pues entonces ya no puedes entrar a la clase. Perfecto, le voy a seguir dando prioridad al trabajo. Es que a veces pareciera que trabajamos para los sistemas, en vez de que los sistemas trabajen para nosotros. Así es. ¿Cuántas veces no escuchamos se cayó el sistema? O el sistema no está jalando y así, o sea, es ridículo, ¿no? O sea, creo que sí. Mira, a mí me tocó en una de mis últimas clases, cuando yo estudié una carrera que es como las gringas, en el TEC de Monterrey, que tú haces tu propio plan de estudios. Y por 2 años llevé programación, era como ITC. Total, en una de esas clases con un maestro que es un tipazo, barquísimo, el güey más barco de todo el TEC, Juan Raúl Esparza, le mando un saludo. Nos pidieron hacer un paper, un escrito, y sobre el silver bullet, el término de la bala de plata, aplicado al lenguaje maquinal. Entonces, la problemática era, oye, es posible que con la programación se resuelvan problemas complejos parecidos a los del mecanismos del cerebro humano, y el resultado, o lo que él esperaba que le entregaran, era que el término la bala de plata, que la bala de plata no existe, y te daba el material para que hicieras la lectura de por qué no se podía. Y yo hice un ICE sobre por qué la bala de plata sí existe. Y al final, muy bien, ese maestro me dijo, fíjate, güey, tienes esa chispa, vas muy bien, está de la verga el trabajo, pero con madre, ¿no? Entonces es como ir en contra del sistema, y siempre que hayan esas mentes o esos maestros que sepan las reglas del sistema y que el sistema vale para pura madre, ahí es donde se puede encontrar mucho valor. Que yo lo veo ahora con los mentores. ¿Cuántas cagadas no me hubiera evitado con un buen mentor desde sí, claro, los 22 años? Claro. El valor de los mentores. Y ahora la regla que yo uso para saber quién me puede mentorar o no es más sencilla, no es cuánto facturas, es yo me quiero ver como tú. Sí, adelante. Sí. Yo siempre tengo una frase y la sigo aplicando, y ahorita me acordé con lo que mencionas, porque a mí alguien me la dijo en algún momento cuando yo era reportero, que nunca lo dejas de ser, pero cubría mucho Víctor Ruedas de prensa. Siempre siéntate al lado del que te puede aportar algo. Aquel con el que puedas platicar y que te pueda nutrir, que te pueda enseñar algo. No te sientes al lado del que no te va a dejar nada. Aprovecha las ruedas de prensa y vete al lado del colega con el que te gustaría trabajar, o con el colega que te puede aportar algo, con el que te puede aconsejar. Y siéntate ahí, platica, escúchalo, pregúntale. Y es una frase bien cierta, que tiene que ver con lo que tú mencionas. Hay que saberse arrimar con el indicado, con el árbol indicado y con el personaje indicado. Con el árbol indicado para que te dé la sombra adecuada, y con el personaje indicado para que te enseñe lo que no sabes. Y a mí se me hace increíble y encantador en todo el sentido de la palabra que ahora los jóvenes tengan acceso a este tipo de información. Es más, yo me acuerdo cuando recién existía Twitter, o se popularizó en México al menos. Yo hice mi cuenta en 2009 y yo me acuerdo que tuiteaba en inglés para que los gringos me entendieran, ¿verdad? Yo seguía a Travis Barker y demás. Pero para mí, todavía me acuerdo que era irreal el poder tener una vía de comunicación con alguien tan famoso, porque antes era MTV y ahí los veías, y de repente me dicen, oye, en Twitter ahí están las cuentas de los famosos, y yo, cabrón, y ahora como que se nos ha olvidado esto. O sea, qué increíble es que tenemos acceso directo a personas como tú. Oye,
¿qué pedo que Ricardo Salinas tiene una cuenta de Sí, sí. redes sociales? Estás a un mensaje de distancia, carnal. Sí, es parte del encanto. También tiene un desencanto. Sí, nunca conozcas a tus ídolos. Es una gran frase. Y además, hay un estudio que hizo Humberto Eco en relación a las redes sociales y criticaba un poco, ¿no?, el tema de las redes sociales, que no le gustaban del todo porque, palabras más, palabras menos, decía, antes los tontos que estaban discutiendo de algún tema en un bar, mientras tomaban vino, esos tontos que no tenían para debatir eran silenciados ahí mismo, ¿no? Hoy, esos que no tienen idea de nada y ningún tipo de preparación, pueden mentarle la madre un premio Nobel porque se le antojó, porque lo tiene a un paso, a un clic, están en la misma línea, dentro de una red social, ¿sabes? Entonces, de alguna manera también, por un lado, qué maravilla, pero por otro lado, un premio Nobel que de la ciencia, que hizo, que investigó, que lleva una investigación de 25 años y encontró un resultado, lo plasma, da sus teorías, para que alguien que no tiene idea ni de lo que habló le ponga, ¿estás bien pendejo? O peor, es misógino. O sea, dices, esa es la parte también que no está padre de esta cercanía, ¿no? De que lo tienes codo a codo. Estamos codo a codo todos de manera virtual, ¿eh? Todos. Ahora sí que aquella de te codeas con, ¿no? Pues todos nos codeamos ya de manera virtual. Hoy todo es virtual. Hoy te codeas con quien tú quieras de manera virtual. Hoy tú puedes lapidar a quien tú quieras de manera virtual. O sea, hoy tú juzgas de manera virtual. Hoy enjuicias de manera virtual. Y fíjate, la última vez que vimos el comportamiento de linchamiento en masas, pues yo creo que eran en las épocas de la Inquisición. Sí, de acuerdo. Brujas, De acuerdo. Quémenlas, ¿no? Sí, la lapidación y al centro y con piedras, órale, hasta que matabas a la víctima. Ahora lo estamos volviendo a ver. Hoy hay un linchamiento digital, un linchamiento virtual. Igual de doloroso, ¿no? Sí. Porque antes, pues quizá había 50 personas alrededor de la víctima, hoy hay 50 millones, ¿no? Que se le pueden venir encima. Y también debe ser tremendamente doloroso, ¿no? Sobre todo cuando hay cuestiones de injusticia o así. ¿Cómo te sales? No estás sintiendo la piedra, pero estás sintiendo un dolor dentro de ti que te marchita por completo, ¿no? Es todo un tema. Yo creo que todos nos hemos preguntado eso, o sea, todos lo hemos dicho, ¿no? También yo con mis amigos digo, imagínate que nos hubiera tocado Instagram, güey. Imagínate, ¿no? Pues no nos tocó. Y hoy a los que les tocó, pues no sé si en algunos años van a arrepentirse un poco de lo que están mostrando hoy ahí, ¿no? Que ojo, se vale. Se vale, no estoy diciendo que no estoy diciendo que no estoy diciendo que no se diviertan, no estoy diciendo que Oye, no vayan a la fiesta. Todos tenemos derecho a equivocar. Todos. Y cambiar de opinión, o sea, si no, ¿cómo hay crecimiento? Yo hace 5 años tal vez no entendía el movimiento feminista y su importancia. Es un ejemplo. Ahora lo entiendo. Y me tocó este 8M, el 8 de marzo, ver amigos míos que hace 2 años se desvivían, güey, por desprestigiar un movimiento tan importante con puras pendejadas y argumentos de hombres de paja y demás. Y hoy estaban ahí. Y hoy, este marzo me dio un gusto ver que habían crecido tal vez como personas, o ya no eran destructivos, porque yo lo catalogo y en la entrevista de Alejandro Maldonado me lo dijo y se me quedó. Cosas constructivas y cosas destructivas, es más sencillo, lo simplificó de una muy buena manera. Entonces, por ejemplo, esos linchamientos, pues yo creo que había que preguntarnos, ¿son destructivos o son constructivos? Sí, yo también lo creo, o sea, creo que buenas acciones o malas acciones, tan simple como eso. Trato yo no ponerle género, buenas acciones de todos. O sea, para hacer buenas acciones, nada tiene que ver el sexo, nada tiene que ver el género. Cualquiera en este mundo puede tener buenas acciones como puede tener malas acciones. Y partiendo de ello, creo que tiene que venir con quiénes nos quedamos. Pero me llama mucho la atención, volviendo al tema de la seguridad en uno mismo, o sea, y hablando también más de tu carrera. Se me hace muy interesante cómo te has logrado posicionar, como muchas personas quisieran y lo anhelan al verte tal vez.
Y me gustaría utilizar este espacio para hablar un poquito más de eso, ¿no? O sea, digo, aprovechaste el medio de tu tiempo, así como hoy en día, como dijiste al principio, los jóvenes pueden aprovechar el medio de este tiempo. Solamente requiere pues ser creativo, pensarlo un poquito más y esa mentalidad de triunfador, creértela. Pero volviendo al tema, la seguridad en uno mismo. Hay muchas personas acabadas con la autoestima en los suelos, que sí necesitan esas palabras de aliento, esa motivación, y tal vez una guía, ¿no? Ya sea un mentor, de un coach, llámale como quieras. Entonces, ¿cómo se trabaja la seguridad de creértela primero para que pues, poco a poco el mundo también se la crea? Es que suena tan fácil, pero es tan difícil de lograrlo, sobre todo con personas que lamentablemente han sido tan lastimadas física, psicológicamente. ¿Cómo les dices levántate y dale? Cuando ya no pueden más. Y hay miles y millones de personas que han pasado por los peores escenarios. Y qué fácil es que un güey llegue y, órale, sí puedes, levántese, venga, sonríele a la vida. Hay que tener empatía, hay que entender por lo que han pasado las personas, ¿no? Para, desde esa trinchera, desde esa vitrina, buscar cómo ayudarlas. Pero pues sí, hasta el más dolido, el que más veces ha caído, en algún momento tiene que volver a mostrar seguridad para levantarse. Yo creo que la clave es valorar que volvimos a tener un día en la vida y que un día representa una nueva oportunidad. Si las personas logran comprender eso, quizá podría ser un poco más sencillo el hecho de que puedan reencontrarse consigo mismos y empezar a generar esa seguridad interna para después llevarla hacia afuera. Valorar, vuelvo al punto y insisto mucho en eso. Hoy estamos, hoy amanecimos, hoy abrimos los ojos, hoy pudimos ver, hoy seguimos sintiendo, hoy tenemos hambre. Qué bueno que tenemos hambre, significa que nuestro cuerpo está bien. Empezamos a preocuparnos cuando dejemos de tener hambre, cuando nos dé lo mismo si comemos o no. Hoy olemos, hoy respiramos y entenderlo desde esa perspectiva. Valorar el día para salir adelante y buscar la seguridad. O sea, necesitamos ser seguros. No puedes dar un paso si te están temblando las piernas. Va a ser más factible que te caigas. Entonces, ¿cómo vas a conseguirlo? Fortaleciendo tus piernas o enseñándote una vez más a caminar si es necesario. Pero la seguridad lo es todo. Yo tengo estudios de gente muy avesada en el tema de sociología, que tal vez una persona podría creer que el mexicano es dolido, resentido, lo que quieras, pero la realidad es que el mexicano es muy echaleganista, es muy echado para adelante. Somos por naturaleza, es más, la típica frase, ¿cómo estás? Bien, chingándole. Aquí echándole ganas. Aquí echándole ganas. Güey, sí. Es el autómata del mexicano, sí, ¿no? Completamente. En el fútbol, el echarle ganas es el principal medidor del aficionado para juzgar a un futbolista. Muchas veces el aficionado considera a un futbolista bueno o malo dependiendo de cuántas ganas le echa en los partidos. Cuando el esfuerzo es lo mínimo que se le puede pedir a un jugador. Hablo del fútbol, ¿no? Sí. Pasa en todos los deportes, hasta en todos los ámbitos. Pero en general el aficionado mexicano basa todo su análisis en, no, es que mi equipo no le echó ganas. No te habla más, no te habla de parados tácticos, de estrategia, de planteamientos, es que hoy no le echaron ganas, por eso perdimos. No, es que este jugador es bueno porque le echa ganas. Y así es. Algo muy parecido con lo que pasa en el día a día del mexicano. Mira, México sería campeón del mundo si el fútbol se midiera por afición. Es más, seríamos bicampeones o tricampeones del mundo sin duda alguna. A ese nivel, ¿eh? Hoy en día no se puede conseguir una Copa del Mundo sin la presencia de México. A ese nivel. Hoy en día no podría lucir un FanFest como lucen los FanFest de las Copas del Mundo si no hubiera presencia de mexicanos. El mexicano va y le pone sabor a los eventos internacionales como los mundiales. Pero hay una desproporción brutal, o sea, parecería que México ya fue en realidad 3 o 4 veces campeón del mundo para tener el arrastre, ¿no? que tienen a nivel de afición.
Y nunca México ha sido campeón del mundo y probablemente nunca lo sea, o al menos a nosotros no nos toque ver que México sea campeón del mundo, pero la afición ahí está presente, porque así somos los mexicanos. Al mexicano le gusta la ilusión. El mexicano compra muy fácil la ilusión, ¿no? Y no es un término barato, pero el mexicano lo ve como algo muy alcanzable o muy barato porque quizás sana ciertas ausencias, ciertas carencias con la ilusión. El mexicano necesita siempre de una ilusión para sentirse vivo y muchas veces se encuentra a través del deporte o del equipo al que le va en el fútbol o de la selección mexicana ese factor de ilusión. Nutrido muchas veces también por jugadores que salen a decir vamos a ir por el campeonato del mundo. Claro que podemos ser campeones del mundo. Y espérame. ¿Cuáles son los fundamentos que me puedes dar para que tú, con esa soltura y desparpajo, vengas a decirme que vamos a ser campeones del mundo cuando en la vida hemos estado ni siquiera en semifinales? O sea, ¿qué te hace pensar que vamos a ser campeones del mundo cuando la historia nos ha gritado una y otra vez que lo más factible es que nos eliminen en la segunda ronda? Pero la ilusión nos gusta, así somos. Y está bien, también es válido, no está mal. Nada más volvemos al punto que yo te decía, está bien soñar, pero soñemos cosas que puedan pasar. ¿Qué opinas de esta frase de pensemos cosas chingonas, la del Chicharito? ¿Cómo era? Sí, así tal cual. A mí no me gusta. No me gusta por la palabra, ¿sabes? A mí nunca me ha gustado que utilicen groserías en frases que inclusive van hasta publicidad y todo. No las comparto del todo, ¿sabes? Pero por algo premió tanto esa frase. Sí, por quien la dice también tiene mucho que ver. Sí. O sea, si yo lo digo, a lo mejor no tiene el mismo impacto a que lo diga Javier Hernández, ¿no? Sí. Y al final de cuentas, ¿qué pasó? Nada. Nos volvimos a quedar donde mismo. O sea, por más de que él o la afición pensaran cosas chingonas, la realidad nos dejó en el mismo maldito lugar de toda la vida. En donde nos quedamos en el Mundial del 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014. En el 2018 nos quedamos donde mismo. México avanzó a la segunda ronda de una Copa del Mundo y nos quedamos donde mismo. ¿Qué se necesita? Dejar de pensar cosas chingonas y actuar. No estoy diciendo que no actúen los jugadores o la industria, pero es que es bien fácil decir. Por eso a mí vuelvo al punto, no me gusta tampoco soñar cosas que no van a pasar. Sueña con aquello que realmente tú puedas conseguir. Vuelvo al punto. Qué fácil sería decir, quiero llegar a la luna. O sea, hay que soñar cosas chingonas. Sí, sería bien bonito llegar a la luna. No lo voy a lograr. Pero técnicamente, o sea, ¿se requiere más inversión? No. Se necesita que el futbolista mexicano vaya más a Europa, que nuestros futbolistas mexicanos aparezcan en mejores ligas de Europa, que sean referentes de los equipos en Europa, que jueguen, que consigan títulos en Europa y que no estén ahí viendo a ver en cuál caben, a ver qué equipo les da la oportunidad. Tenemos muy poquitos jugadores y nos volvemos locos. Vamos con el resumen de los mexicanos en el extranjero, ¿no? Y hace el resumen de los 10 o 12 que andan ahí. Yo a veces digo, imagínate que Uruguay hiciera lo mismo. Imagínate que Brasil hiciera lo mismo. Brasileños en el extranjero, uruguayos en el extranjero, argentinos en el extranjero. No terminarían nunca. Hay muchísimos jugadores. O sea, necesitamos a más jugadores en equipos de mejor calidad, en mejores ligas y que jueguen. No nada más que sean parte de la plantilla. Croacia llegó a la final de la Copa del Mundo del último Mundial de Rusia 2018 contra Francia. Y tú revisabas el 11 de Croacia, decías, ¿cómo que una nación tan pequeñita pudo llegar a una final de una Copa del Mundo? Sus jugadores estaban Real Madrid, Barcelona, Inter de Milán, en el Milan, en la Juventus, en los mejores clubes del mundo, en las mejores ligas del mundo. Algo que no pasa con México. El día que tengamos a más futbolistas en mejores clubes, jugando, trascendiendo, las cosas van a cambiar. Ahí sí podríamos pensar en algo más. El día que tengamos futbolistas determinantes que la noticia llegue al país porque metió 2 goles que significaron la voltereta en un partido porque lo perdían 1-0 y al minuto 70 y al 95, con sus 2 goles, logró su equipo el triunfo. Pero no siempre pasa así. Nos llenamos de fulanito de tal, jugó 10 minutos. Fulanito de tal dejó la banca y ya regresó al equipo, entró de cambio al minuto 90. No anotó, pero jugó bien. Ahora suena para este equipo.
y los empiezan a colocar. Suena para la Juventus, suena para el Manchester United, suena para el Barcelona y termina fichando para el Mallorca. ¿Sí me entiendes? Sí. Necesitamos a más futbolistas en mejores clubes y que crezcan y que se forjen allá en el viejo continente. A veces pagan tan bien en la Liga Mexicana que muchos de ellos dicen, ¿a qué me voy? ¿Qué es lo que me sorprende? Porque no sé cómo está el estatus ahorita, pero yo veo que en México es un negociazo el fútbol. O sea, es increíble la cantidad de lana que hay alrededor del deporte, ¿no? Sí, porque el mexicano lo consume. Al mexicano le gusta el fútbol y le gusta ir al estadio y le gusta verlo por televisión. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos el fútbol americano, pues a lo que yo veo, yo creo que el fútbol americano es tan popular porque es el que más espacios tiene para anuncios. ¿Verdad? Está armado para una industria perfecta en cuestiones de lana y de Exacto. entrada de ingresos. Y eso fomenta, lo hace más productivo tal cual como una empresa. Uh-huh. Que hay más ingresos, Sí, sí. se distribuye y se invierte, ¿no? Sí, sí. Ahora, hay vicios, como en todo sistema, ¿no? Sí, sí. Hay muchos vicios. No sé qué estaba pasando hace poco con la FIFA y demás. Lo veo muy por afuera, pero me gustaría preguntártelo, ¿no? ¿Qué vicio reconoces en el sistema, digo, en la industria del fútbol mexicano? En el fútbol mexicano creo que uno de los principales vicios, y lo han dicho grandes expertos y grandes personajes que tienen que ver con el fútbol mexicano, y te pongo el ejemplo del actual entrenador de la selección mexicana, Gerardo Martino, lo ha dicho en repetidas ocasiones, hay demasiados extranjeros. Y eso ha provocado que no surjan tantos futbolistas mexicanos o que los futbolistas mexicanos no tengan tanta oportunidad en los partidos. Y eso provoca que a nivel de selección mexicana, cuando tiene que aparecer la selección, pues no haya tanto de dónde echar mano. Porque el seleccionador nacional de pronto voltea y dice, ¿de dónde va a sacar delanteros si todos los equipos, a excepción de Chivas, que juega con puros mexicanos, todos juegan con extranjeros? Todos los 9, todos los centros delanteros de todos los equipos son extranjeros. Todos los centrales son extranjeros. Todos los creativos, los número 10, voltean. El entrenador, todos son extranjeros. Creo que ese es uno de los principales vicios. Entiendo también el por qué. Sale más barato contratar a un futbolista extranjero que a un futbolista mexicano bueno. El futbolista mexicano de calidad sale mucho más caro, 5 o 6 veces más caro que un extranjero que te puede cumplir funciones similares. Sí. Y a veces, pues, traes un apellido argentino, un apellido italiano, Uruguay, suena bonito y pues, ¿no? Entonces de alguna manera también a veces somos un poco malinchistas, ¿no? De decir, pues mejor tráete al argentino de renombre, de un apellido rimbombante, 10 veces más barato que un mexicano y pues por ahí nos puede funcionar. O sea, prefiero comprarme 10 jugadores extranjeros a comprar uno bueno mexicano. El futbolista mexicano bueno sale muy caro. Perfecto. Bueno, para cerrar y darle nomás el último jalón, ¿qué viene para Warrior? Viene el Mundial de Qatar 2022. En unos días viene el sorteo. Vamos a Qatar para conocer cómo se conforman los grupos de la próxima Copa del Mundo. Seguramente viene Survivor, una edición más para el verano, que terminó siendo un gran reto, que yo jamás esperé que llegara y llegó. Vuelvo a poner el ejemplo de los trenes que llegan a tu vida. A veces unos trenes llegan a la puerta de tu casa y a veces tú tienes que irlos a buscar. Este llegó, pero en uno está la decisión de subirse o no. Pueden llegar muchos trenes cada 10 minutos a la puerta de tu casa, pero pues, a veces por querer esperar uno que tú dices, no, a lo mejor el siguiente viene mejor, te puedes perder ambas oportunidades. Y lo tomé, me subí y me gustó y fue un reto para mí en mi carrera, distinto. Así que seguramente vendrá una vez más en verano y después a finales de año, en noviembre, el Mundial de Qatar 2022. Creo que son los dos grandes proyectos que tenemos en puerta. Muy buenos, muy buenos. Tienes 42 años. 42. El cerebro detrás del micrófono. Sí. Que leí un comentario así, me encantó la frase, güey. Muchas veces los comentarios te arrojan esas joyitas, ¿no? No suelto el micrófono, me gusta mucho tener el micrófono y desde niño. Mi abuelo era un tanto músico y llegó a ser maestro de ceremonias y le gustaba siempre amenizar las fiestas. Yo creo que desde ahí me llamó la atención. De niño jugaba yo a ser locutor de radio, tenía una grabadora de cassettes, ponía play, rec y yo mismo jugaba. Bienvenido, Radio Guerrero, los esperamos, el teléfono tal. Siempre me gustó como que esta parte. Y me gusta como que hablar, no lo sé, me gusta tener
el espacio. Definitivamente se te da. Por ejemplo, no canto nada, canto horrible, pero cuando hay un karaoke no suelto el micrófono, ¿sabes? O sea, me gusta. Sí. Me gusta pararme a decir cosas. Y al final cuando es el micrófono, pues es nuestra herramienta, ¿no? Oye, y una pregunta. ¿Cómo desarrollas esa habilidad? ¿Cómo te haces un mejor narrador? Un mejor cerebro detrás del micrófono. Yo creo que mucho tiene que ver, y volvemos al punto, con la seguridad con la que dices las cosas. Porque puede darse el caso que quizá lo que estés diciendo no sea necesariamente lo correcto o que no todos compartan contigo, pero si lo dices con seguridad puede ser que le muevas algo a alguien, ¿sabes? Porque puede darse el caso que tú puedes tener científicamente comprobado algún debate que tú quieras poner sobre la mesa, pero si lo dices de manera insegura, pues nadie te va a creer, ¿no? Entonces, eso es básico. Prepararte, escuchar, observar a tus compañeros, ser bien humilde, ser muy humilde, saber que no eres nadie, saber que te falta mucho, saber que nunca vas a llegar a lo más alto, porque siempre habrá otra montaña más grande, y trabajar, ¿no? Escuchar a los que te rodean, entender que no eres perfecto, saber cuáles son tus fortalezas y tus virtudes, saber dónde puedes ser mejor y dónde puedes no ser mejor, reconocer cuando haces algo bien y reconocer cuando hiciste algo mal. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la humildad, ¿no? O sea, saber que sí y que no. Porque si tú piensas que todo lo haces bien y que estás ya del otro lado, estás completamente equivocado. Caes en la cómoda. Tienes que ser autocrítico. Sí. Muchas veces tienes que detestarte, ¿no? O sea, tienes que decir, ¡ay, qué bárbaro! Hoy nada, no me gustó nada. Porque si lo dejas no, pues, no sé, siento como que estuvo bien. Y te empiezas a ser indiferente, aguas. Y buscar la manera de trascender. Que la gente se quede con algo tuyo, que te entrecomille, ¿no? Que digan, alguna vez el Warrior dijo esto, o dijo esto en el partido, o me quedo con esta frase que dijo en el partido que transmitió. Ese es el verdadero reconocimiento. No el reconocimiento de la calle, que te dicen, yo te he visto en tele. Porque pues nosotros tenemos la vitrina y te pueden ver, ¿no? ¿Qué dije en la tele? ¿Qué escribí en mi columna? ¿O qué dije en la radio, ¿no? O en algún programa? Ese es el reconocimiento. Pero para ese reconocimiento necesitas mucho tiempo. Al menos en los medios y en la televisión, como mínimo 15 años. Antes de 15 años, la gente te podrá ver y sabrá quién eres porque te ha visto. Pero que algún comentario trascienda, difícilmente lo vas a conseguir. Necesitas mucho tiempo, mucho tiempo. Paciencia. Mucha paciencia. Carrera de resistencia, no de velocidad. Eso. Sí. Se llama resistencia, sí, es un maratón. Sí, es un maratón. No es una carrera de 100 metros. Hay algunas profesiones que sí necesitas ser rápido, necesitas ser el primero en llegar. Hay otras donde tienes que llegar con paciencia. Paso firme, pero llegar. Y los medios así son. Tienes que ser paciente, entender que estamos en tiempos donde es necesaria la versatilidad, la vigencia, la presencia, el no nada más decir, no, yo con que aparezca una vez al mes, con eso estoy. No, necesitas estar. Chingarle. Entender a tu audiencia, saber que todas son diferentes. Yo, por ejemplo, entendí con Survivor, decía, yo 20 años trabajando en esto y de pronto un reality, ¿cómo lo va a tomar la gente que me ve en los partidos y que me ve en los programas donde soy más serio porque es un programa de mayor crítica, el que me vean en un programa más de entretenimiento? Y me di cuenta que son audiencias distintas, ¿sabes? Que no necesariamente el que ve una ve la otra, o el que ve punto B no ve el punto A. Habrá audiencias que sí te consuma las dos cosas. Y empiezas a llegar a otro tipo de nichos, otro tipo de vitrinas, y eso es lo padre. Diversificarte, expandir tus alas. ¿Te lo enseñó la comunicación? Me lo enseñó la experiencia. Porque las cosas que me dicen, pues yo podría decir es marketing. Es marketing. Sí. Entender tu propuesta de valor, así tu es. segmento de mercado, tu actividad es clave, tus key partners, todo el business model Canvas. No te entendí nada de lo que dijiste, pero yo lo entiendo a través de los comentarios de la gente. Y es ahí cuando digo, pues sí, cierto. ¿Sabes? O sea, la misma gente te va diciendo, dale por aquí,
esto sí, esto no, con lo que platicábamos al arranque de esta charla, las frases. La misma gente te las va a adoptar, o sea, luego lo sientes cuáles sí, cuáles no. Sí. La gente se las queda, me gustó, esto no, pues lo vas haciendo a un lado. La misma gente te va diciendo cómo. Entonces, la misma experiencia, los mismos años, el mismo paso del tiempo, vas entendiendo. Entender mucho a los jóvenes. Cuando llegan y empiezan a trabajar, dices, estoy haciendo esto bien, estoy haciendo esto mal, de ellos tengo que aprender esto. Hay que ser bien humildes. Mucha humildad, mucha humildad. Si acá te vuelves soberbio y piensas que ya estás del otro lado, en 2 segundos, La vida te acomoda. así te vas pero para abajo. En 2 segundos, te vas pero para abajo. Increíble, pues gracias. Tienes que ser humilde. Humilde y trabajador. Me quedo con eso. Y compadre, pues gracias por tu No, hombre, tiempo. gracias a ti. Un placer. Corte.